Al interior del sistema. Conversaciones desde el otro lado. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de nuestro especial sobre el sistema carcelario en Colombia. Este es un recorrido que nos invita a entender cuál es el lugar que ocupan hoy las cárceles en el país y qué significan dentro del funcionamiento de la justicia penal. Hoy vamos a conversar con Francisco Rodríguez, educador y excoordinador de procesos pedagógicos en centros penitenciarios del país. Durante varios años, Francisco trabajó directamente con personas privadas de la libertad, acompañando su formación académica y siendo testigo de los desafíos, pero también de las potencias que tiene la educación en contexto de encierros. Desde su experiencia en las aulas carcelarias, esta conversación nos permite comprender, a partir de ejemplos concretos y reflexiones profundas, cómo se vive el derecho a la educación tras las rejas, qué papel cumple la vida de quienes cumplen una condena y qué retos se enfrentan quienes creen en la posibilidad de transformar desde el conocimiento. Francisco, gracias por acompañarnos. Para empezar, ¿cuándo empezaste a trabajar en las cárceles y por qué decidiste enseñar en ellas? Empiezo a trabajar en cárceles a partir del 1 de marzo del 2016. Tras haber ganado un concurso de méritos con la CNSC, me postulé para el cargo de instructor, que era la oferta que estaba en convocatoria, y gané, y la sede en la cual inicié a trabajar fue en Picaleña, en la ciudad de Ibagué. ¿Tú recuerdas esa primera vez que entraste a la cárcel a dar clases? ¿Cómo fue esa experiencia? La primera vez que ingreso a ese contexto es para mí, como en la historia personal, viene a ser un choque bastante difícil porque yo venía de trabajar con niñas y niños. Entonces era un contexto laboral totalmente diferente en cuanto a enfoque de pedagogía, en cuanto a imaginarios y contenidos que se podía trabajar con los niños. En el momento que ingreso allá, desde el primer momento que nos hacen la inmersión de la visita a todo el complejo, es un choque enorme porque es mirar personas que están tras las rejas, hay olores totalmente diferentes, algunos olores insoportables, pero el choque más grande es cuando yo llego, en el lugar donde inicié es un complejo, es decir que había tanto hombres como mujeres. Al haber mujeres en prisión también tienen los niños, o sea, los niños que nacen dentro de los complejos carcelarios están con ellas hasta los 3 años y luego pasan a un familiar, un hogar de paso o bienestar familiar. Entonces, cuando estábamos haciendo el recorrido, el último lugar donde nosotros vamos es la cárcel, el bloque de las mujeres. Y para mí fue aún más directo ver que los niños con sus manitos pequeñas sacaban los dedos de entre las mallas, de entre las rejas, y para mí fue como si ellos también estuvieran, y pues obviamente físicamente están encarcelados también. Entonces eso para mí fue como un detonante de lo que es la realidad y como ese contexto social también. Francisco, ¿cómo describirías el contexto educativo dentro de los centros penitenciarios en Colombia? El contexto educativo en los centros penitenciarios está pensado y organizado en lineamientos y en modelos educativos para ser efectivo. Pero lastimosamente ya en la práctica, en algunos centros penitenciarios no logra ser tan eficiente porque como tal el modelo educativo no ha sido aprobado por el Ministerio de Educación. Al no ser aprobado, obviamente no tiene como el recurso humano para enfocar directamente las labores pedagógicas. Por ello, tiene que realizar convenios con instituciones educativas, quienes lo convierten al centro penitenciario en una sede más del colegio. Es decir, que un modelo tradicional de educación llega a abordar el modelo educativo penitenciario para dar las clases con los internos y las internas. En algunos centros penitenciarios, sobre todo lo que llaman las estructuras nuevas, los salones de clases están adecuados para eso. Tienen aulas cerradas con tableros, hay disposición de elementos tecnológicos como videobeam, televisores y otros elementos que los requieren para la práctica educativa. Tienen inclusive también dentro de las áreas educativas está dispuesto por infraestructura un polideportivo en el cual practican actividad física.
pero no todas las cárceles tienen esa misma infraestructura. Lo que llaman, por ejemplo, las cárceles de primera generación o las cárceles viejas que les llaman ellos, el área educativa es un solo salón y se divide por cada profesor únicamente por las sillas y las mesas, más no son cubículos separados donde puedan realizar las clases a diferentes horas. Otro limitante también que existe en la labor pedagógica es el horario. Eso que por los protocolos de seguridad no se cumple con todas las horas que se quisiera para una labor pedagógica. Entonces los docentes que van de las instituciones educativas, ellos van como por horas extras. Es decir, en contrajornada de su horario laboral es cuando ellos asisten a los centros penitenciarios. El ingreso de ellos está entre 8 y 8:30, 8:30 aproximadamente llegan a los salones de clase porque tienen que pasar pues todos los protocolos de seguridad, de requisa, de identificación, ponen la huella, son registrados en un libro, o sea, todo ese proceso hace que prácticamente entre 8:30 y 9 de la mañana se inicie la labor pedagógica, pero ya a las 10:30, 11 ya tienen que estar saliendo, porque vuelve nuevamente el protocolo de salida, les empiezan a repartir desde las 10 de la mañana, en algunos centros penitenciarios desde las 9:30 les reparten el almuerzo, entonces ellos obviamente van a querer retirarse de los espacios educativos para ir por su almuerzo. Entonces son limitantes que de una u otra manera generan una dificultad en el proceso educativo. Más sin embargo, podría decir que eh, ha generado en un porcentaje, ha generado un cambio, porque desde los espacios educativos ellos se ha graduado, a muchos internos han logrado graduarse. Eso a ellos les ha posibilitado que continúen su formación con SENA, que son los convenios que más han funcionado con IMPEC, y por medio de ellos puedan realizar sus procesos de tecnologías o técnicos que están pensados para esas infraestructuras intramurales. De igual manera también hay convenios con la universidad, que es la UNAD generalmente la que está siempre presente en esos procesos de educación superior, y les brindan no todas las carreras, pero sí las que por contexto pueden realizar. Entonces yo diría que la educación sí genera cosas positivas para ese contexto carcelario. En algunos llega a modificar todas esas conductas, sobre todo en los que se dejan permear por procesos de liderazgo. Ellos tienen, por descuento, tienen las horas de educación. Allá está dividido por CLEI, que son los ciclos lectivos especiales. Es decir, que cada CLEI son 2 años escolares de la educación tradicional. Y son 6 CLEI. Y los últimos 2 CLEI corresponden a grado 10, grado 11, que son como los que los enfocan más a las pruebas CIFE, porque ellos se gradúan cuando no hay un colegio quien los gradúe, se gradúan por pruebas CIFES. ¿Llegaste a evidenciar cambios concretos en la manera de pensar o de actuar de los reclusos gracias a la educación? ¿Y nos puedes compartir algún caso? Sí, de cambios positivos, yo diría cambios significativos en la vida de ellos, porque gracias a esos contextos educativos, no tanto del contenido académico que se les pueda dar, es también el contenido en la formación integral como seres humanos, porque ellos descubrieron, por ejemplo, el caso de un personaje que la mayor parte de su vida la empleó en el sicariato. Entonces sus manos únicamente eran un instrumento de trabajo para quitar la vida a otras personas. Ese era digamos, el único proyecto de vida que él había visionado hasta el momento que llega a la cárcel. En el momento que llega a la cárcel, dentro del área educativa, él ingresa por descuento, porque quería tener una rebaja de pena. En el área educativa se encuentra con un programa que era de pintura y dibujo. Él inicia el programa de pintura y dibujo y descubre que tiene un talento ya no para quitar vidas, sino para crear. Y se convierte en un muy buen pintor. Tan buen pintor que a nivel nacional, IMPEC realiza
concursos de pintura, concursos de escritura, concursos de danza, de música, o sea, todo lo que es arte y cultura, IMPEC también lo impulsa muchísimo y me parece muy positivo ese aspecto. Entonces él empieza también a participar y es ganador de algunos concursos, vende sus productos, entonces ya se da cuenta que su proyecto de vida ahí, llegando a la cárcel, cambia totalmente, de una manera negativa a una manera positiva, porque empieza a crear con sus manos por medio de la pintura. Como él podría contar más casos enfocados por ese lado, como por lo artístico. Por eso digo, no únicamente ese contexto educativo llega a ser con contenidos académicos, sino también desde su parte integral, personal, humana. Desde lo académico también, porque desde ahí han salido profesionales que al terminar su periodo de purgar la pena en los centros carcelarios, pues ellos ya salen también con su título universitario para empezar a ejercer una vida diferente. Hay contextos en los que por medio de la música han salido compositores, cantantes. Hay también un técnico deportivo que conocí que encontró ese cambio, era una persona que le dedicaba, o sea, su cuerpo ya estaba muy intoxicado por drogas y todo ese tipo de sustancias que en la calle él consumía. Después de su proceso educativo, de terminar lo que era el bachillerato, llega el SENA con un programa de entrenamiento deportivo. Él lo hace y con entrenamiento deportivo redescubre su cuerpo y empieza a darle un valor diferente. Y él, mientras que está en la cárcel, empieza a liderar procesos deportivos, campeonatos, juegos interpatios que se llaman allá, algo así como un intercursos en el colegio, en la escuela, pero ya son los interpatios. Entonces hay muchas cosas que sí se mira una transformación en ellos, positiva. ¿Has vivido algún momento inesperado o conmovedor en tus clases que te haya marcado como docente? Mm, Dentro de las clases, sí. En cierto momento, cuando estábamos liderando un proceso de escritura dentro de la cárcel, se generó un espacio para la construcción de poesías, de textos a partir de la metáfora. Obviamente todo eso empiezan ellos a vincular sus emociones, sus recuerdos, sus experiencias. Y uno de ellos, que era de los que, por decirlo así, el más temido de ese lugar, por su agresión, por todo su pasado, por medio de la escritura demostró que tenía una parte muy sensible, tanto que en un momento, digo yo, tal vez por medio de la escritura catártico, de esa catarsis interna, él generó como liberarse de esas máscaras de la crudeza y salió en llanto, porque todo lo que él escribía era parte de su vida. Y ahí como que se liberó de esas cadenas que lo hacían ver como el fuerte en ese aspecto y el llanto lo hizo ver como él es, desde esa construcción poética, desde esa eh, palabra de recuerdo, palabra creativa, él generó también una construcción y también una limpieza de su ser. Entonces a mí me parece, esa experiencia la guardo siempre como muy conmovedora porque eh, tal vez al contarla con las palabras no se evidencia tanto de haber conocido a esa persona que se imponía y daba mucho miedo y luego en una clase ver cómo se transformó totalmente y se convirtió en algo totalmente distinto. Entonces ahí yo miré que esos espacios son importantes y que eran necesarios también para ellos. Francisco, ¿el contexto de violencia que viven los presos en las cárceles afecta la dinámica educativa? Pues de alguna manera no, porque ellos internamente también, por medio de lo que son los derechos humanos, los líderes, digamos, en procesos que tienen internos, ellos generan como un orden y una disciplina dentro de los patios. Entonces, eso hace también que quienes salen a las áreas educativas ya tienen claro que deben comportarse bien. Obviamente,
se presentan casos de indisciplina, de pelea entre ellos, de que uno de ellos saca un arma y lastima al otro, entonces todo entra en conmoción, alerta, pero pues son procesos que siempre van a estar en ese mismo contexto. O sea, alejar eso de ahí yo diría que por ahora es muy complicado, a no ser que doten de mucho personal de vigilancia para poder controlar bien esas situaciones. Pero como están ellos actualmente es muy difícil. ¿Enfrentaste situaciones de tensión o resistencia por parte de los internos en los temas que trataste en clase? ¿Cómo lo manejaste? Sí, dentro del contexto educativo se vivió algunas situaciones de tensión porque obviamente ellos son personas que todavía emotivamente tienen cargas de agresividad. Eh, un poco desde lo que en la estructura interna tienen como modelos de poder, donde se ejerce ese tipo de conflictos, de agresiones, de peleas, y de esa manera ellos dicen se hacen respetar. O sea, la solución de conflictos en esos espacios son de agresiones, y eso también permea los espacios educativos. En ciertas ocasiones peleaban, en una de ellas uno de ellos sacó un puñal, un cuchillo que ellos mismos realizan dentro de las cárceles, pero afortunadamente siempre en las áreas educativas está un guardián, un dragoneante, que con la ayuda también de los monitores educativos, que son internos, que realizan el acompañamiento en las labores educativas, con el acompañamiento de ellos lograron controlarlo hasta que otros disponibles llegaran a ayudarlo en la situación. Entonces, eso uno siempre está expuesto a ese tipo de cosas. Otras veces que afuera de las áreas educativas empiezan conflictos y llega, o sea, peleas, disturbios y llegan los demás, todo el grupo pues que está encargado de uniformados para controlar esas situaciones. Entonces se siente el gas dentro de las áreas educativas, uno tiene que cerrar, no pueden salir ni ellos, ni profesores, ni nosotros, o sea, uno tiene que quedarse allá hasta que la situación se controle. Entonces, cuando uno inicia todo ese tipo de cosas, como que le generan, digámoslo así, una adrenalina y un miedo sobre la integridad física que uno pone en riesgo. Pero a medida que, como todo ser humano, a medida que pasa el tiempo, uno se va habituando a ese tipo de cosas y ya las toma con una tranquilidad diferente. Entonces, esos contextos siempre van a estar, como dije, permeados por la agresión de ellos. Uno siempre va a estar expuesto. Una vez que pase la puerta, va a estar expuesto a muchas situaciones. Desde personas, por ejemplo, una vez cuando en uno de los espacios que es una estructura de cárcel vieja donde está la entrada, hay un pasillo. Al lado y lado del pasillo están las puertas de los patios y al fondo del pasillo queda el área educativa. Entonces uno tiene que recorrer todo ese pasillo hasta llegar al área educativa. Iniciando porque cuando uno pasaba la reja decía, había un letrero con un mensaje hermosísimo que decía, piensa y actúa con seguridad. Entonces de ahí como que uno se predispone a lo que cada paso puede encontrar, ¿no? En una de las ocasiones, sí, un interno que estaba generando ser escuchado para manejar como una situación, una exigencia que él hacía, él era portador de VIH y la manera que ellos tienen de generar presión es cortarse y empezar a tirar sangre eh, alrededor. Entonces obviamente uno pasando por ahí, eso genera mucha intranquilidad. Otras situaciones también que tocó vivir es de otro que desde la reja también estaba haciendo sus exigencias y, y nos dijeron que pasemos rápido, pues nosotros a administrativos, a profesores, los demás internos siempre nos cuidaban de todo lo que ellos se anticipaban a que iba a pasar. Entonces nos dijeron que pasemos rápido y apenas nosotros pasamos, este personaje empezó de sus bolsillos a sacar excremento y a tirar a quien pasara. Entonces son situaciones que uno como que genera un conflicto también interno, pero pues está
la otra parte que es lo laboral, que está la vocación, que está el saber que se puede construir también desde esos contextos. En su experiencia, ¿qué falla en la forma en la que el Estado colombiano concibe la resocialización? ¿Qué falla? Yo creería que fallaría mucho es en talento humano, en personal, porque está un poco más enfocado hacia la parte jurídica, pero se requiere un poco más de fortaleza en los procesos educativos y culturales, porque yo pude evidenciar que en todos los contextos donde yo estuve, la parte cultural daba mejores cambios que otro tipo de proyectos. En el primer establecimiento, el proceso que había de una emisora de los internos que se lo hacía por un circuito cerrado con cables, mmm, daba un excelente resultado porque se tenía una programación, una parrilla de programación, se hacía ediciones, se llevaba a los mismos internos a compartir sus experiencias, inclusive se llevó a hacer hasta música en vivo dentro de ese espacio de emisora y se lo logró dotar. Afortunadamente se contó con el apoyo del director del establecimiento y en ese momento yo estaba encargado de la emisora y logramos dotarlo de todos los equipos, un buen computador para edición, unos micrófonos para hacer una mesa de diálogo, o sea, fue algo muy, muy bonito. En otro establecimiento se generó proceso desde la música, entonces se logró sacar unos duetos, unos solos que participaron y ganaron, ellos recibieron premios, les dieron premios también para los familiares, entonces eran cosas que a ellos les enriquecen. Acá en Palmira se logró trabajar mucho, también con el apoyo de la directora del establecimiento, lo que eran videos musicales. Les gusta mucho el rap, hip hop y hay muchísimo talento en ese aspecto. Entonces, emprendimos, a nivel nacional se abrió un concurso también de eso, de videos musicales de hip hop, y emprendimos la labor también de hacer una grabación, y con dos de ellos que se les notaba la alegría y se los miraba como unos niños divirtiéndose mientras realizaban estos videos musicales. Entonces yo creo que ese tipo de transformaciones son las que les ayuda muchísimo a ellos. Y lastimosamente esa no es la fortaleza. Entonces creería yo que tendrían mejores resultados enfocándose por ese lado, logrando como fortalecer ese tipo de aspectos. ¿Qué les dirías a quienes dudan de la efectividad de la educación en los centros penitenciarios? Yo les diría que si se tiene la posibilidad, lograr generar dentro de esos contextos también procesos formativos para ellos, porque todo lo que a ellos les llegue de la parte externa les va a llegar es a beneficiar y ellos lo van a recibir de la mejor manera. Yo diría que para ese tipo de contextos, más que hacer una crítica y una evaluación tal vez con aspectos negativos, son espacios en los que es muy fácil de manera personal lograr a llegar a generar un impacto. Por ejemplo, si alguien no cree dentro de un proceso educativo, de un proceso formativo en la cárcel, puede generar un proyecto para llevar un taller. Si dentro de sus conocimientos está el arte, generar un proyecto para formar por medio del arte, hacer un taller de pintura, un taller de música que lo han hecho. Hay personas inclusive que no pertenecen a fundaciones y que ellos por iniciativa propia llevan sus talleres. Hay una persona que le gusta mucho el clown, el circo, y él tomó la iniciativa y llevó a un contexto carcelario, llevó un curso de circo, porque quiso hacer. Entonces yo diría que más que generar como ese tipo de críticas es ayudar, porque lo que ahí se requiere es una construcción de tejido social y todo lo que se pueda lograr en esos espacios es positivo porque da un impacto, así sea en una persona, pero en esa persona empieza a multiplicarse. Ya para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría dejar a la audiencia sobre la importancia de la educación en contextos de la privación de la libertad? La educación me parece
muy importante en el contexto carcelario porque les genera a ellos una apertura en su dimensión de experiencia de vida, de conocimiento, les ayuda en sus proyectos de vida también, les genera un autoconocimiento y un ponerse objetivos y metas que les van a llegar a construir a ellos ser personas totalmente diferentes, enfocadas hacia cosas positivas, porque ellos son personas que tienen mucho potencial, sobre todo desde la adaptabilidad, y todo eso lo pueden transformar en cosas positivas si tienen las herramientas. Y creo yo que la parte de educación a ellos les genera esos espacios para poder modificar sus conductas, sus estructuras de pensamiento y darles herramientas para un cambio. Entonces esa es la importancia que yo le miro para la educación dentro de un contexto carcelario, generar cambios en ellos. Muchas gracias, Francisco, por compartir tus conocimientos, tus vivencias sobre cómo es ser un profesor, un educador en contextos de encierro. Periodista Valeria Zamudio. Entrevistado Francisco Rodríguez. Musicalización suno.com.